Hola amigos, bienvenidos a la Academia del Aire. En el programa de hoy tocaremos un tema muy interesante. Al jefe supremo de la Iglesia Católica Romana, en latín papa, del griego papas y que significa padre, y que antiguamente se aplicaba a todos los obispos cristianos, a partir del siglo IX el título se le ha dado exclusivamente al obispo de Roma. Pero ¿cómo fue la evolución histórica del papado a través de los tiempos hasta alcanzar el estatus social y religioso en la actualidad? No te apartes, que ya arrancamos. La gran aventura de las letras en el tiempo. El saber de letras. Aunque la antigua controversia acerca de la estadía de Pedro y su martirio en Roma parece haber sido resuelta y el reconocimiento asimismo del papel predominante del apóstol en la iglesia del primer siglo es aún incierto, tanto el rol como la duración de su estadía allí. No puede dudarse, en cambio, que Roma no conoció un episcopado monárquico, al menos hasta el siglo II. En las persecuciones y conflictos doctrinales de los siglos II y III fue creciendo la importancia de Roma, aunque su primacía está lejos de ser universalmente aceptada. El Papa Calixto I es el primero que plantea formalmente un reclamo de autoridad, pero solo en el siglo III, Esteban I pretende fundarlo en la autoridad de las Escrituras. El papel decisivo de León I en el Concilio de Calcedonia contribuyó a afirmar la autoridad doctrinal del Papa de Roma, aunque tampoco aquí fue universalmente aceptada. Podemos resumir este periodo afirmando que la sede romana fue adquiriendo en la práctica una centralidad creciente, al menos en Occidente, y como consecuencia se desarrollan también las afirmaciones teóricas acerca de la autoridad de su obispo, a quien denominaron el Papa. En la Edad Media, la alianza del trono y el altar, establecida bajo los emperadores Constantino y Teodosio, fortaleció el poder papal. Merovingios y carolingios consolidaron la estructura episcopal centrada en Roma con investiduras y derechos estatales, la que provocó también constantes luchas entre el papado y el Sacro Imperio Romano. Debido a ello, la Iglesia romana fue elaborando y sosteniendo una teoría de la primacía del poder espiritual sobre el humano temporal que culmina en la encíclica Unam Sanctam del Papa Bonifacio VIII. Entretanto, la antigua tensión política como doctrinal entre Oriente y Occidente hizo crisis en relación con la autoridad papal, produciéndose el cisma de Oriente. El conflicto entre el centralismo papal, sostenido sobre todo por los canonistas, y el conciliarismo se mantiene a lo largo de los siglos XIII y XIV. Los reformadores de los siglos XVI, inscritos en esta última corriente, llevan la crítica del centralismo papal a su culminación y concluyen rechazando totalmente el papado, tanto en su poder temporal como en su derecho divino. El Concilio de Trento de 1545, si bien dominado por los legados papales, no se pronuncia sobre el tema, pero el centralismo papal defendido en la teoría y en la práctica por la nueva orden de los jesuitas se afirma progresivamente. La lucha contra la autoridad papal de las corrientes políticas y filosóficas modernas que tratan de estimular iglesias católicas independientes, lejos de apaciguar las pretensiones papales, provocan una reacción de autoafirmación que culmina en el papado de Pío IX con la encíclica Pascendi y el sílabo de errores, y sobre todo con la formulación de la doctrina del primado y la infalibilidad del Papa en el Concilio Vaticano I en el 1870. Los papas píos del siglo XX consolidan en la práctica este logro dándole a la Santa Sede el prestigio y la organización institucional que permitirá mantener el control y la centralización de la Iglesia Católica Romana hasta el presente. El Concilio Vaticano I, sin embargo, al definir la autoridad ordinaria del Papa sobre la totalidad de la Iglesia Católica Romana, no llegó a establecer su relación con las potestades episcopales. Tal cosa solo se alcanzó en el Concilio Vaticano II en 1962 con la Constitución dogmática sobre la Iglesia.
El propio Papa Pablo VI define la autoridad del colegio episcopal en los siguientes términos, abre comillas, y así como permanece el oficio que Dios concedió personalmente a Pedro, príncipe de los apóstoles, para que fuera transmitido a sus sucesores, así también perdura el oficio de los apóstoles de apacentar la iglesia que debe ejercer de forma permanente en orden sagrado de los obispos, cierre comillas. Pero aclara que no puede ejercer dicha potestad sin el consentimiento del pontífice de Roma. Si bien los obispos reciben tal autoridad en su congregación, la misma no puede ser ejercida si no se añade la determinación canónica o jurídica por parte del romano pontífice. Esta última definición no deja de plantear problemas teológicos como las atestiguan algunas discusiones sobre la potestad papal y episcopal. Los pontífices Pablo VI y Juan Pablo II, sin embargo, no dejaron duda en sus repetidos pronunciamientos que consideraban superior y decisiva la formulación del Vaticano I. El saber de letras. Llegando al final de nuestro programa, podría afirmarse que, luego de un periodo de creciente ejercicio de la autoridad pastoral de las conferencias episcopales regionales, Juan Pablo II procuró fortalecer el centralismo papal, como lo atestiguan sus pronunciamientos en Puebla, África y el Sínodo de Holanda. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Déjanos un me gusta si lo deseas para que YouTube sugiera a más personas este programa. Gracias por seguirnos y que tengan un excelente fin de semana. Hasta Adiós. pronto.